Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestro estudio de la escuela dominical del libro de los Hechos, quiero pedirles que por favor vayamos con la copia de nuestras Biblias al libro de los Hechos en el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. El Señor bendiga su palabra. Y en este capítulo 14, hermanos, la palabra de Dios nos presenta las diferentes situaciones que tuvieron que experimentar los apóstoles. Esas situaciones fueron la consecuencia precisamente de la misión que ellos tenían de predicar el Evangelio en las tierras gentiles. Pablo y Bernabé, de acuerdo a lo que hemos leído, entraron a predicar a una sinagoga de los judíos en esa ciudad, algo que era costumbre de ellos. Podemos ver cómo es que era el método de ellos de predicar el Evangelio. Llegaban a una ciudad y siempre buscaban una sinagoga de los judíos. En el día de reposo ellos se acercaban allí, ellos congregaban y predicaban la palabra del Señor. Era costumbre, ¿no? Además, nosotros podemos también ver que la sinagoga era un lugar propicio para predicar el Evangelio, porque allí se reunían para adorar a Dios y se reunían también para leer las escrituras del Antiguo Testamento, algo como lo que nosotros hacemos también en nuestros días, en el día del Señor. El día domingo es una oportunidad para que podamos predicar la palabra del Evangelio. Y es a los judíos a quienes Pablo les iba a exponer las promesas de Dios en Jesucristo. El versículo 3 nos dice que los apóstoles predicaron a ellos la palabra de su gracia. Y lo hicieron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Y esto, hermanos, nos enseña que en la sinagoga o en la iglesia habían y hay diferentes personas. Hay algunos que están con Cristo y hay algunos que están contra Cristo. Y lo que debe impresionarnos es el poder del Evangelio, que actuó tanto en los judíos, que hasta ese momento eran incrédulos, así como también había actuado en los gentiles, en los griegos. Recordemos que los griegos eran considerados como paganos por los judíos. Ellos eran gentiles, también les llama la Escritura. Eran hombres, mujeres, que no conocían nada de la palabra de Dios. Ellos no conocían absolutamente nada de la ley de Moisés. Ellos literalmente estaban viviendo sin Dios por el mundo y lo expresaban en la manera como es que estaban viviendo. Pero la palabra del Señor nos enseña de que tanto los gentiles habían creído al igual que lo hicieron los judíos. O sea, los judíos que congregaban en esa sinagoga cada día de reposo para leer las escrituras y adorar a Dios. Y esto nos enseña mucho, porque los judíos no podían ver a los gentiles. Los judíos trataban a los gentiles como perros.
Acuérdense ustedes que la Escritura también nos enseña cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, la iglesia reprendió a Pedro por haber entrado en la casa de un gentil y haber comido con ellos. Y es que entre judíos y griegos no se hablaban. Así como los judíos hablaban de los griegos diciéndoles que eran unos perros, los griegos decían, los judíos son unos locos fanáticos religiosos. No se podían ver entre ellos. Pero en esta oportunidad la Escritura nos enseña que habían creído tanto judíos como los gentiles. Otra circunstancia que debe también asombrarnos es la unidad que hicieron luego de este milagro de Dios en traer salvación a judíos y gentiles. Podemos observar nuevamente cuál es la actitud de los judíos que no creyeron. Y nuevamente ellos se habían llenado de celos, al parecer, precisamente porque el mensaje del Evangelio, por la gracia del Señor, había sido recibido por judíos y gentiles. Y nos asombra que estos judíos incrédulos ahora sí se junten con los gentiles incrédulos. Recuerden que yo les estaba diciendo que un judío no hablaba con un gentil. Y un gentil tampoco hablaba con un judío. Pero ahora había algo que los unía a ellos. ¿Qué era ese algo? El odio a Cristo. El odio al Evangelio. Eso ahora estaba haciendo que los gentiles incrédulos se junten con los judíos incrédulos. Yo le decía que debe de asombrarnos, pero no nos debe asombrar quizás tanto porque en el ministerio terrenal que el Señor Jesús tuvo aquí en la tierra, ocurrió lo mismo. Los fariseos, que no tenían nada que ver con los saduceos, porque ellos tenían muchas disputas doctrinales, por ejemplo en cuanto a la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección. Este par de grupos, estos dos grupos que lo vemos que nos enseñan las Escrituras, tampoco se hablaban. Eran grupos que caminaban separados, cada uno iba por su camino. Sin embargo, vemos que de igual manera ellos se juntan ahora para oponerse a Cristo, para oponerse a su mensaje. Y hemos llegado al punto también en que profesantes falsos de la fe, cuyas vidas se caracterizan, por ejemplo, por la impiedad. O sea, le digo profesantes falsos porque ellos dicen ser cristianos, dicen haber recibido también la salvación por gracia, por medio de Cristo, pero creemos que es una conversión que no es verdadera porque sus vidas no han cambiado. ¿Cuántas veces hemos encontrado que dentro de una iglesia local en nuestros días hay algunos que también llevan sus Biblias, adoran al Señor, pero cuando termina el culto tienen unas vidas como la que llevaban antes que Cristo llegue supuestamente a sus vidas? Ellos todavía están en pecados, ellos están en la impiedad. Algunos vemos que caen en pecados horribles como fornicaciones. Algunos caen también en borracheras, son maldicientes, están llenos de mentiras, de calumnias, de hipocresías. Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos también que algunas veces aquellos cristianos que se hacen llamar conservadores se juntan con estos liberales cuando tienen que oponerse al mensaje del Evangelio. Y esto no nos debe de extrañar, porque cuando nosotros hablamos del Evangelio encontramos que existen muchas doctrinas que son perdidas, han sido perdidas. Por ejemplo, la doctrina de la regeneración es una doctrina perdida en nuestros días. La doctrina de la conversión también es una doctrina perdida. Yo creo que a pesar de que existe mucha enseñanza en la misma Biblia acerca de qué cosa es lo que hace Dios en un pecador, lo encontramos también de una forma más ampliamente explicada en los libros de teología. La regeneración habla de una nueva criatura. La conversión habla de fe, arrepentimiento. La justificación habla de una declaración de justo sobre la base de la justicia que Cristo ganó durante su vida aquí en la tierra para nosotros. Sin embargo, vemos que los efectos
del Evangelio no están llegando a muchas personas que han hecho una profesión de fe en el Señor. Por eso es que vemos toda clase de personas dentro de una iglesia. Vemos que hay grupos aún dentro de una iglesia evangélica, como si fueran micro iglesias dentro de una iglesia local. La diferencia principal, creo yo, de que está en aquellos que son los que pertenecen al grupo de los profesantes que no son convertidos, y hay un grupo de profesantes que verdaderamente han sido convertidos. Los unos mantienen una vida santa, una vida piadosa, una vida esforzándose en la obediencia del Salvador, guardando su salvación con temor y temblor, mientras que los otros no viven de esa manera. Los otros viven en pecados como los que yo ya les he mencionado hace un momento. Y vemos que los conservadores y los liberales se juntan contra aquellos que predican la pureza de vida del creyente. Usted note la diferencia, hermanos, cuando alguien habla de la pureza de la iglesia. Cristo habla de la pureza de su iglesia en Efesios 5. Él dice que se dio a sí mismo por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia piadosa. Pero ¿dónde está esa iglesia? Porque a veces no alcanzamos a verla. Sin embargo, muchos dicen, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Y algunos van todavía más allá y dicen, nosotros somos la única iglesia en la que se predica el Evangelio. Pero mire usted cómo hablan, cómo murmuran. No son santos. Y ellos se juntan cuando aparece un predicador hablando de Efesios 5, por ejemplo, la pureza de vida del creyente. Y se oponen a esa predicación de la pureza porque ellos no han recibido de Dios esa transformación interna en sus corazones que los inclina a buscar la pureza de vida, desechando aquello que es profano, aquello que es mundano. Entonces, como ellos no ven en su vida esa obra, se oponen. Tanto algunos que dicen ser conservadores, que no han caído en pecados visibles, pero están viviendo en pecado, como aquellos que visiblemente pecan contra el Señor. Se unen. Solamente falta, hermano, que usted hable acerca de la obediencia. Usted verá cómo se levantan muchos evangélicos para tachar acá a aquel hombre como alguien que enseña un evangelio diferente. Ellos han llamado a la obediencia a Cristo, le llaman legalismo, le llaman fariseísmo, los llaman secta, los llaman que están predicando un evangelio por obras, una salvación por obras. ¿Mas qué fue lo que dijo el Señor en Juan? Si me amáis, obedece mis mandamientos. Esa forma de vida que está perdiéndose con el pasar de los años, creo yo, es la que debería recuperar la iglesia. Y por medio de la predicación del Evangelio, por medio de los efectos del Evangelio en un pecador, nosotros vamos a notar de que van a haber muchas contiendas también en nuestros días, así como lo hubo en los días del apóstol. La Escritura nos hace evidente que es un hecho recurrente la oposición al mensaje en cada ciudad donde Cristo estaba siendo predicado por los apóstoles. Y lo que me sorprende también, hermanos, porque este es un pasaje lleno de sorpresas. Hemos venido avanzando desde el capítulo 1 hasta este capítulo 14 y hemos visto cómo ha sido la respuesta de muchos religiosos al mensaje del Evangelio. Lo que me sorprende también es que la oposición comienza precisamente por ellos. La oposición comienza por los judíos, por aquellos que decían que eran de la simiente de Abraham y que también adoraban al Dios de Abraham. Sabemos, hermanos, y esto es una gran promesa para nosotros, sabemos que los que son de Cristo vendrán a Él. Nada puede impedir eso. Y también todos aquellos que han venido a Cristo no pueden ser quitadas de las manos del Salvador. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera.
Y Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son unas promesas maravillosas del Señor para su pueblo. Pero observe usted lo siguiente en esto que también vemos en la palabra de Dios. Los judíos de la ciudad de Iconio, donde ahora está predicando Pablo y Bernabé, decían servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo mismo decía Pablo y Bernabé. Ellos también decían que servían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Sin embargo, algunos de los judíos de aquella sinagoga se oponían fieramente a los apóstoles hasta el punto de procurar que sean puestos a muerte. Y a mí me sorprendía eso. Tanto los judíos que decían, o ellos decían, pues no, nosotros servimos al Dios de Abraham. Y Pablo y Bernabé predicaban al Dios de Abraham. Y esa predicación tenía como resultado, y lo vemos aquí en la Escritura, ese deseo de matarlos, apedrearlos, destruirlos, raerlos de la tierra. Notemos las palabras de Pablo en este mismo capítulo 14, pero el versículo 22. Mire cómo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y con el Señor Jesús fue igual durante su ministerio. El Señor siempre se vio envuelto en confrontaciones, debido precisamente a la oposición de los judíos, de los religiosos. Y esto nos enseña que la religión falsa siempre se opone a la religión verdadera. La religión falsa siempre se opone a la religión verdadera. Fue así en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, igualmente con el Señor durante su ministerio terrenal, lo mismo con los apóstoles en el Nuevo Testamento, como leemos, y es igual también en nuestros días. Los judíos de los tiempos bíblicos tenían la escritura del Antiguo Testamento en sus manos, igual también como lo tenían los profetas, igual como lo tenía Cristo, igual como lo tenían los apóstoles. Hoy día nosotros podemos ver que muchos tienen el canon completo de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento en sus manos, pero hay también una oposición tremenda en cuanto a la interpretación de lo que significa ser un cristiano verdadero. Hay oposición, hay controversias en cuanto a lo que Dios hace cuando salva a un pecador. Y cuando hablo, hermanos, de oposiciones fieras, yo me refiero al ataque con espada de metal y con la espada de la lengua, por lo general en temas que tienen que ver con la pureza de la iglesia, con la pureza de la iglesia. Pero recordemos lo que el Señor le dijo a los judíos en una confrontación, y yo quisiera que siempre tengamos en nuestra mente, que los judíos iban a adorar al templo, por ejemplo. Los judíos leían las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos oraban al Dios de Abraham. El Señor tenía una confrontación con ellos. No, la confrontación, hermanos, no era en lo que estaba relacionado necesariamente en cuanto a la doctrina de la resurrección o alguna otra doctrina, sino tenía que ver con la conducta y los hechos de los judíos. Miren, si abrimos en Juan capítulo 8, yo quisiera que veamos esta confrontación desde el versículo 39 hasta el versículo 44. La Escritura dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Mire cómo dicen los judíos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas palabras, hermanos, nosotros vemos que el Señor se las dirige ¿a quiénes? A un grupo de hombres que decían que ellos eran hijos de Dios. Note usted cómo es esta confrontación. Los judíos incrédulos, religiosos, dijeron: nosotros tenemos un padre, es el Dios de Abraham. Y el Señor les dice que no. El Señor les habla a hombres que decían practicar la religión según las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto es muy chocante, hermanos y hermanas. Vemos al Señor en sus días y vemos a los apóstoles en los días de ellos enfrentándose a otros quienes también tenían las mismas escrituras en su mano, pero creen y practican de una manera diferente y hasta opuesta. Ese es el punto. Ellos tenían la Biblia en su mano, otro también tiene en su mano, pero conoce uno la Biblia, conoce otro también la Biblia, pero uno vive de una forma y el otro vive de otra forma. Los hijos del diablo decían ser hijos de Dios. Los hijos del diablo decían ser hijos de Dios, y estas son palabras muy fuertes. Y yo le pregunto, ¿es igual en nuestros días? ¿Será que muchos dicen: no, yo soy hijo de Dios, pero en realidad son hijos del diablo? En realidad se oponen a la santificación, se oponen a la pureza, se oponen a ese desprendimiento de las cosas del mundo, se oponen a que uno se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y siga al Señor. Se oponen a una obediencia agradecida al Señor Jesucristo. Meditemos también en lo siguiente. Los judíos, hermanos, eran muy celosos en cuanto a la separación del mundo y del pecado. Ellos eran muy escrupulosos en cuanto a la obediencia de cada precepto escrito en las escrituras del Antiguo Testamento. Recuerde usted, ellos eran como una especie de patrulla que salía por las calles, por ejemplo, el día de reposo, para estar seguros que el pueblo estaba guardando el día de reposo conforme a las escrituras. Ellos caminaban por las calles siempre con un ojo investigador, con una lupa mirando a ver los pecados más pequeños de cualquiera que estuviese viviendo dentro de aquella ciudad. Ellos eran así, muy escrupulosos. Ellos querían cumplir la ley de Moisés y querían asegurarse que otros también la cumplieran. Pero también vemos que ellos practicaban la separación. Ellos se separaban de los publicanos. Ellos los consideran como una clase muy baja de gente. Y los juntaban con los pecadores, con aquellos judíos que evidentemente pues demostraban que tenían una vida impía, como las prostitutas, por ejemplo. Por eso es que el Señor en una oportunidad le dice a ellos que las prostitutas y los publicanos estaban yendo delante de ellos al reino de los cielos. Los pecadores estaban recibiendo las palabras de vida del Señor Jesucristo, mas ellos no. Pero el carácter de ellos era ese, hermanos. Era un carácter así de extrema santidad. Y yo pensaba, ¿no? Alguien que tenía ese carácter de estar mirando la vida ajena, el pecado ajeno, la paja ajena, sin verse ellos mismos la viga.
¿Acaso no deberían sentirse contentos de encontrar a uno que fuese completamente santo? ¿No se deberían alegrar de encontrar a uno que fuese más santo que ellos? Porque el Señor Jesús era santo. Era un hombre, Dios era hombre, Dios, el Señor Jesucristo, nunca pecó. El Señor Jesucristo guardó perfectamente la ley. ¿No deberían ellos sentirse contentos? ¿No deberían haber alabado al Señor por la vida santa del Cristo, de Jesús el carpintero? Hermanos, no fue así. No fue así. En Juan 8:46 la palabra de Dios dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El Señor le estaba diciendo a ellos: bueno, ¿quién de ustedes dice que yo he pecado en algo? ¿O quién de ustedes encuentra algún pecado en mí, en mis palabras, en mi conducta? Todos se quedaron callados. Todos se quedaron callados. Ninguno lo acusó de pecado. Sin embargo, ellos lo odiaron. Ellos lo odiaron. Hablando de la falsa conducta santa, un profeta dijo lo siguiente de los fariseos o de los judíos. En Isaías 65, hermanos, mire, abra usted, para que usted pueda ver cómo es que era el corazón de estos religiosos falsos. Isaías 65, voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5, dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Mire el versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, porque arde, en mi fuego que arde todo el día. Hermanos, qué tremenda la situación que nosotros vemos de estos hombres religiosos. Estate en tu lugar, no te acerques a mí. Yo soy más santo que tú. Pero ¿qué era lo que hacían ellos en la oscuridad? ¿Qué era lo que hacían ellos en sus casas? Vivían quebrantando los mandamientos del Señor. Tenían una apariencia fuera de su casa, pero dentro de ella tenían otra manera de vivir. Sin embargo, ellos a los pecadores les decían: no te acerques a mí. Apártate, yo soy más santo que tú. Mire, el puritano John Trapp tiene el comentario de este último versículo. Dice: estos judíos cometían todo tipo de iniquidades y, por lo tanto, dignamente rechazados por Dios, consultaban a los muertos, porque eso es cuando dice de que ellos estaban siempre en los sepulcros. ¿Era para qué? Para consultar a los muertos. O necromancia. Bueno, dice, consultaban a los muertos, eran idólatras, entregados a los placeres, groseramente hipócritas, como aquí sus palabras, llenos de orgullo y desprecio hacia los demás, demuestran lo que son. Sus palabras demuestran lo que son. Hay un dicho en el mundo, hermanos, que dice: dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hay muchos que se esfuerzan por mostrar que tienen lo que en realidad no tienen. Y la batalla de hoy es precisamente entre los hijos del diablo que están dentro de las iglesias evangélicas, y la batalla es por la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia. El pastor Vance Havner dijo cierta vez lo siguiente: Satanás no está luchando contra las iglesias. Él se une a ellas.
hace más daño al sembrar cizaña que al arrancar trigo. Logra más por imitación que por oposición directa. Logra más por imitación que por una oposición directa. Y Cristo expuso este estado pecaminoso cuando escribe precisamente a las iglesias de Apocalipsis. Yo quiero citar lo que el Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Acá el Señor le escribe a una iglesia, le escribe a un pastor. Y le dice al pastor, ¿sabes qué? Dentro de tu congregación, dentro de tu iglesia local, tú tienes esta clase de hombres, esta clase de mujeres. Los que retienen la doctrina de Baal, los que retienen la doctrina nicolaíta. Son doctrinas que yo aborrezco, pero tú los tienes allí. Corrige, arrepiéntete, sácalos de allí, purifícate a ti mismo. Es lo que nosotros vemos, hermanos, en los tiempos de los apóstoles también. Y hemos visto la descripción que hace Isaías de ellos en el capítulo 65. Hombres que a la luz de las muchedumbres, ellos decían, apártate de mí porque yo soy muy santo. Hermanos, ¿y no habrá sido de que allí haya habido alguno de los que ellos rechazaban que haya dicho, oye, pero yo a este hombre lo veo prendiendo incienso a Baal? ¿Cómo dice que es santo? Si Dios prohíbe eso en su palabra. O tal vez una mujer de allí, una pecadora, diría, pero si yo los veo a ellos consultando a los muertos, a los brujos, y Dios prohíbe esto, ¿cómo es que Él ahora no quiere que yo me acerque porque es muy santo? Hermanos, ¿ustedes creen que los incrédulos no se dan cuenta de cómo es que realmente somos nosotros? ¿Ustedes creen que los incrédulos no nos ven? Dice Pablo que somos cartas abiertas, y en cierta manera nosotros somos cartas abiertas. ¿Cómo somos nosotros luego que salimos de la iglesia? ¿Cómo somos nosotros? Lo que vemos, hermanos, en la vida de los profetas, en la vida del Señor, en la vida de los apóstoles, en nuestra vida también ahora, es que la oposición a la sana doctrina, con relación a lo que Cristo hace cuando salva a un pecador, cuando lo regenera, cuando lo convierte, es el campo de batalla entre aquellos que dicen que son la única iglesia de sana doctrina en el mundo. Eso, cuando yo escucho eso, hermanos, realmente es un poco espantoso, creo. Son la única doctrina, la única iglesia de sana doctrina en el mundo, pero pelean contra aquellos que predican la pureza de vida. Pelean. La pureza de vida como una marca, una señal de la salvación. El versículo 4 nos enseña el cumplimiento de las promesas del Señor y también nos enseña que el Evangelio hace división entre los hombres. Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. A veces cuando hablamos nosotros de división, también como que se ha convertido en una palabra estigmatizada, ¿no? Es una palabra ahora que cuando escuchamos es como que suena mal. No debería haber una separación, no debería haber una división en la iglesia, pero acá nosotros notamos que la iglesia estaba dividida, la gente en la ciudad estaba dividida, porque los judíos habían animado a los gentiles también en contra de los apóstoles. Y es que había una división entre aquellos que estaban con los judíos y otros que estaban con los apóstoles. Hubo un cisma.
hubo una división entre aquellos que pertenecían a la misma sinagoga. Esa sinagoga se dividió a causa de la predicación de los apóstoles. Y eso puede ser comparado también con una división dentro de la iglesia por causa del evangelio y por causa de la doctrina también. Pero ¿es malo que una iglesia se divida? ¿O es malo que ocurra esto que Pablo y Bernabé han traído? Pues había paz en la sinagoga, pero luego que ellos predican el evangelio, ya no hay paz. Hay contienda, hay oposición, hay división, hay persecución. Primera de Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, miremos cómo es que Pablo habla de la división. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Entonces vemos acá que la división es necesaria para saber quién es quién dentro de la iglesia. Miren, hermanos, yo les traigo un comentario de Albert Barnes. Él es un buen teólogo, ¿no? Él señala 4 causas por las que se producen estas divisiones dentro de una iglesia. Hay 4 causas. Yo quiero compartirles esta cita. El fundamento de esta necesidad de la separación y la división no está en la religión cristiana misma, porque ella es pura y contempla y requiere unión, sino que la existencia de sectas y denominaciones y contenciones se remonta a las siguientes causas. 1, el amor al poder y la popularidad. La religión puede convertirse en un medio para adquirir poder, y aquellos quienes tienen el control de las conciencias de las personas y de sus sentimientos y opiniones religiosas los pueden controlar por completo. Bueno, pueden controlar, ese es el punto 1. Es el deseo de poder, de popularidad. En nuestros días es igual. Segundo punto, cuando se muestra más respeto a un maestro religioso que a Cristo. Y cuando hablamos de mostrar, hermanos, estoy comentándoles también, cuando se habla de mostrar respeto a un maestro religioso famoso antes que a Cristo, estamos hablando de seguir las pisadas de ese maestro religioso, aunque muchas veces esas pisadas son contrarias a las pisadas de Cristo. Tercero, la multiplicación de criterios y la ampliación de credos y confesiones de fe. La consecuencia es que cada nueva doctrina que se incorpora a un credo da ocasión a quienes se separen, quienes no están de acuerdo con ella. 4. Las pasiones de las personas, su orgullo, su ambición, su fanatismo y su celo oscurecido. Eso también es causa de división. Pero las divisiones, hermanos, como estamos viendo nosotros, son necesarias para que se haga manifiesto quiénes son aprobados. Y Barnes tiene este comentario, porque él hace un buen comentario de esto. Él dice, el efecto de las divisiones y separaciones sería mostrar quiénes eran los amigos del orden, la paz y la verdad. Parece haber sido asumido por Pablo que los que hicieron divisiones no podían ser considerados amigos del orden y la verdad, o que su rumbo no podría ser aprobado por Dios. El efecto de estas divisiones sería mostrar quiénes eran. Entonces, en todas las divisiones y en todas las divisiones en facciones, donde se mantienen las grandes verdades del cristianismo y donde la corrupción de la masa no requiere separación, tales divisiones muestran quiénes son los espíritus turbulentos, ambiciosos e insatisfechos.
¿De quiénes son los que están dispuestos a seguir las cosas que hacen la paz y las leyes de Cristo que ordenan la unión? ¿Y quiénes son gentiles y pacíficos y dispuestos a seguir el camino de la verdad, el amor y el orden sin contenciones ni conflictos? Es tremendo, hermanos. Es tremendo porque vemos muchas causas de divisiones en las iglesias y seguramente usted recordará alguna o habrá escuchado de alguna o habrá experimentado alguna. Hay iglesias que siempre están incorporando a los credos antiguos, credos nuevos, o hay iglesias, pastores que desechan los credos antiguos y comienzan a estructurar sus propios credos. ¿Eso es orgullo? ¿Eso es ambición? Pero es orgullo, hermanos. Porque cuando un hombre hace eso, está diciendo, bueno, yo soy más inteligente, soy mejor que aquellos grandes teólogos del siglo XVII y XVIII. Las confesiones no han sido redactadas por una o dos personas. Han sido el resultado de la unidad de muchos pastores iluminados por Dios para establecer qué cosa era lo ortodoxo y qué no era lo ortodoxo. Es cierto, no son seguras, no son la Biblia, pero son un buen esquema para que nosotros podamos creer y practicar la Escritura. Algo que la Escritura también nos dice, hermanos, hablando de esto, de las divisiones que había causado la predicación de los apóstoles, es que tenemos que recordar también de que todos estos problemas han sucedido en una sinagoga en el pasado, han sucedido en un pueblo, el pueblo judío en el pasado, y que también viene sucediendo en nuestros días. Yo quisiera que recordemos estas palabras porque tienen que ver con la vida de una iglesia ahora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esas fueron palabras de Cristo y que han quedado registradas en las Sagradas Escrituras, lo cual nos enseña que no todo aquel que le dice a Cristo, Señor, es parte de su iglesia. No todo el que le dice Señor es parte de su iglesia. Y recordemos quiénes son aquellos que son parte de su iglesia. Está en Efesios 5. Hoy día tenemos también una lucha fiera y mortal y frontal de parte de quienes se llaman cristianos, se llaman reformados, etcétera, la cual se ha levantado en contra de ellos, que aún creen en lo que la Biblia habla sobre la pureza de Cristo. Hay una lucha ahí, hermanos, porque hay una predicación que habla de la pureza, hay una predicación que habla de la santidad, hay una predicación que habla de la consagración de vida al Señor Jesucristo. Y toda esa predicación levanta, hermanos, divisiones entre el pueblo del Señor, las cuales, divisiones que son necesarias para conocer a los que caminan por el camino de la verdad, de la justicia, de la rectitud, de la integridad. Son necesarias esas divisiones. Son necesarias esas peleas que nosotros podemos ver porque llegan hasta ese grado de peleas. No son solamente unas conversaciones o quizás un debatir sano acerca de lo que la Escritura enseña, sino muchas veces van acompañados hasta de insultos a aquellos que predican acerca de la verdad, la justicia y la integridad. Pero al igual que los apóstoles, estos ataques no deben menguar en nuestros deberes como hijos. Vemos en el último versículo, o en los últimos, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Allí predicaban el Evangelio. Pablo, los apóstoles, predicaban el Evangelio huyendo de la persecución. Huyendo de la persecución. Hubiera sido más fácil tal vez para ellos decir, bueno, este mensaje me trae muchos problemas a mi vida.
Este mensaje de la nueva criatura, de la conversión, este mensaje de la regeneración, de la resurrección para vida, de la resurrección para muerte, de la salvación por gracia, por Cristo, me trae muchos problemas. Creo que es mejor abandonar todo. Pero no fue así. No fue así. Esos ataques no hicieron que ellos mengüen sus deberes como hijos de Dios, como siervos de Dios, sino que debemos nosotros continuar predicando el Evangelio y haciendo los discípulos del Señor según las doctrinas de piedad que son enseñadas en la Sagrada Biblia. En la Sagrada Biblia. Eso es la labor de la iglesia. Y la iglesia siempre, hermanos, va a encontrar oposición. Y esa oposición no la va a encontrar en los gentiles, en aquellas personas que son incrédulas. Ellos son muy respetuosos. Pueden oponerse a usted, pero son respetuosos cuando usted les está hablando el Evangelio. Cuando usted les habla de la necesidad de abandonar el pecado, de la necesidad del arrepentimiento para la salvación de sus almas, de la necesidad de una vida santa que Cristo transforma, que Cristo tiene el poder para salvarlos del pecado y de la condenación del pecado. Ellos son más solícitos, más respetuosos que algunos que dicen que son creyentes, que algunos que dicen que son convertidos. Ellos son los que más se oponen al verdadero mensaje del Evangelio. Ellos son los que se oponen al poder del Evangelio para salvación. Pero nuestra tarea es, hermanos, perseverar aún en medio de esta oposición, aún en medio de estas confrontaciones. Tenemos que perseverar con la ayuda del Señor, predicando su palabra conforme Él nos la ha revelado en la Escritura. Vamos a orar.